Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero resaltar el grupo humano que está aquí presente. Además, sé que han sido 2 días y que posiblemente estén agotados. Voy a intentar hacer esto lo más sencillo y claro posible. Yo sé que no era tan necesario hablar un poco de mí, pero sí quería darles un enfoque de lo que yo soy. Yo soy, en primer lugar, un profesor universitario y por lo tanto mi enfoque de estas cuestiones es básicamente un enfoque académico. En algún momento he apoyado causas de distinto tipo, pero para ser muy honesto, porque de eso se trata, en la discusión que ustedes tuvieron sobre el impuesto selectivo al consumo, que llevaron a una acción de amparo, creo, y además acción de constitucionalidad, yo apoyé a la SUNAT porque creía en la opinión y la posición que ellos tenían. Quería en primer lugar dejarles eso dicho, porque lo más importante de un profesional es comentar a las personas cómo ve las cosas. Ahora, cuando revisé esta norma, estas normas de las que les voy a hablar, no podría apoyar al Estado en la defensa de la constitucionalidad de estas operaciones, porque creo seriamente que la norma está mal hecha. Y por lo tanto, mi opinión viene de la misma idea y bajo los mismos argumentos que yo he tenido para defender la norma anterior. Quería empezar entonces por ahí, para ser muy honesto con ustedes. No sé, yo sé que ustedes siguen las trayectorias, de repente habrán visto que yo hice el informe oral o participé en algunas partes, pero luego de revisar la norma me he dado cuenta que esta norma está muy mal hecha y por eso he puesto un título un poco provocador. He puesto que hay errores constitucionales y legales y creo que no lo han visto y por eso acepté la invitación, no siendo parte ni conociendo a la mayoría de ustedes, porque creo que es importante que ustedes lo discutan y además acá si hay miembros del Estado que lo discutan también. ¿Por qué? ¿Cuál es mi aprensión, mi molestia, mi fastidio? Es que a veces cuando se hacen mal las normas y no se discute ni su reglamentación ni su diseño, al final entramos en un caos y lo único que generamos es un conflicto entre los operadores, que nosotros los tributaristas le llamamos contribuyentes, y el Estado, en este caso la SUNAT, que es la que va a administrar el impuesto. Al final del día, esas discusiones entre ustedes y la SUNAT les distrae de sus actividades más importantes. Les genera una serie de fastidios. La convivencia institucional desaparece y empezamos juicios y procesos. Y esto lo digo medio en broma, medio en serio, los únicos que ganamos en los juicios y en los procesos somos los abogados. Porque al final del día la SUNAT no administra, porque los recursos llegarán en algún momento si llegan, y el contribuyente tiene que asesorarse bien. Y por lo tanto, los conflictos, cuando las normas están mal hechas, solo permiten que los abogados avancemos. La mejor sociedad, el mejor Estado es aquel donde no hubieran problemas jurídicos y las normas estuvieran bien hechas y los asesores no nos dedicamos a pelear, sino a prever, a acompañar sus procesos y sus actividades. Entonces, con esas dos actitudes es que yo vengo a conversar con ustedes con absoluta franqueza y a plantearles la tesis que yo voy a defender en general, pero además sobre la que voy a escribir pronto en alguno de los libros o actividades que realizo. ¿Está bien? Entonces, empiezo, si les parece. Quiero hacerme 2 preguntas, nada más que 2. Primera pregunta, y luego voy a explicarles por qué me hago esta pregunta. ¿Qué son los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia? La pregunta que les hago a todos es, ¿son los mismos juegos que habían antes de que hubiera, entre comillas, la distancia? ¿O estamos hablando de juegos nuevos? Yo creo que ahí está la clave del entendimiento del problema tributario. No sé si los demás problemas, pero el tributario. La ley 3157557 es la que introdujo esta cuestión. ¿Y qué pasaba antes con los juegos de apuesta? Estos tipos de juegos de apuesta no estaban normados, no había ninguna regulación, por lo tanto estaban fuera del marco de acción del Estado. Por eso la pregunta que hicieron hace un rato tiene algún sentido. Antes de que hubiera esta regulación, no teníamos claro si las apuestas fueran ciegas o no fueran ciegas. Cuando ya aparece la regulación, se establece
una disposición que hay que cumplir entre todos. Me gustaría que luego ustedes revisen el artículo 1 de esa norma. Esa para mí es la clave. El artículo 1 fija desde el comienzo qué cosas hacen. Regular la explotación de este tipo de juegos. O sea, en primer lugar, antes no estaban regulados. Si no estaban regulados jurídicamente, ¿existían o no existían? No existían para efectos de las regulaciones tributarias. Lo que existía eran otras cosas. ¿Correcto? ¿Podemos llegar a ese primer consenso entre todos? Muy bien, entonces avancemos rápidamente. En el artículo 3 se establecen dos definiciones. Lo he copiado ahí, el 3.2 y el 3.7, un poco para que ustedes se ayuden. ¿Qué dicen el 3.2 y el 3.7? Establecen expresamente las definiciones de estos juegos. Define qué es una apuesta deportiva a distancia y define qué es un juego a distancia. Antes de esto, en la legislación peruana no existía. Yo les invito a que ustedes revisen la legislación anterior y quitándole la palabra a distancia y se pregunten si el concepto de apuesta deportiva de juego anterior podía subsumir estas operaciones y la respuesta es no. No podía, porque faltaba el elemento a distancia. Por lo tanto, estamos hablando de un nuevo tipo de apuesta y un nuevo tipo de juego. Porque si no fuera un nuevo tipo, no se habría legislado en una ley especial. Hasta aquí podemos estar todos más o menos de acuerdo. Les ruego que ustedes me interrumpan, porque ustedes son los que conocen el sistema, si es que en el camino van encontrando que me estoy equivocando en algo. Por favor, les pido así con total libertad. Como soy un profesor universitario, no temo a discutir y a equivocarme y a corregirme si fuera el caso. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí estamos todos de acuerdo? Muy bien, voy a dar un paso más. En el artículo 4 se habla del ámbito de aplicación y por primera vez se regula a los titulares de autorizaciones para la explotación de plataformas tecnológicas. Y bien han hablado hoy día de las plataformas tecnológicas. ¿Qué es lo nuevo en estos sistemas? Lo nuevo es la plataforma tecnológica. Si no hubiera plataforma tecnológica, cualquier cosa que ustedes hagan se aplicaría bajo las normas anteriores. Hasta aquí también estamos de acuerdo. Entonces, tres elementos de la propia ley nos hacen ver que estamos ante un nuevo tipo de actividad. Esta actividad no existía antes en la legislación peruana. Por lo tanto, no podía haber estado grabada nunca. ¿Cómo voy a grabar algo que es nuevo, que es una actividad que necesita la plataforma y que empieza ahora? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces avanzo. Me está haciendo muy fácil, ¿no? Ya voy a terminar antes del tiempo. Conclusiones entonces de esta primera parte. En mi pregunta, ¿qué son los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia? Yo tendría que contestarme, antes de la fecha de la ley, no existía ninguna regulación de este tipo de juegos. ¿Está bien? Segunda conclusión, no se trataban, por lo tanto, de los juegos de azar y apuestas a los que se refiere el artículo 50 de la ley del impuesto selectivo IGB. Porque si tú dices los juegos de azar, en la definición de azar que había, no entra esta definición. Y si tú dices los juegos de apuesta, ¿qué le falta? El elemento de la plataforma. Por lo tanto, en la ley del IGB y impuesto selectivo al consumo, en el artículo 50 que grababa estos juegos, no había ninguna posibilidad jurídica, y creo que ni real, ustedes me sabrán decir si en la realidad jurídicamente no se podría decir que la ley previó o incluyó dentro de estos juegos a estos nuevos modelos. Y finalmente, correcto, si es nuevo, si todo esto está por grabarse, entonces nos tenemos que preguntar tres cosas. ¿Por qué nos graban estas operaciones? Yo creo que cualquier posición que tomen ustedes o que tome el Estado tiene que preguntarse, ¿y por qué nos están grabando esto? Y ustedes revisan las exposiciones de motivo, los documentos preparatorios, y ellos mismos no lo tienen claro. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puede un Estado grabar una actividad nueva o vieja sin decirnos por qué lo hace constitucionalmente? Esa es mi pregunta. Porque en el derecho tributario constitucional hay un principio a la base.
tú tienes que grabar actividades que manifiesten capacidad contributiva. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿esta actividad manifiesta capacidad contributiva? Si ustedes me dicen que no, me voy enloquecido. Sí manifiesta capacidad contributiva, o sea, lo que ustedes hagan en el consumo o en la tenencia o en la ganancia manifiesta capacidad contributiva. Entonces, la siguiente pregunta es, si manifiesta capacidad contributiva, ¿cómo lo grabamos? ¿Cuáles son los impuestos preferidos para grabarlos? ¿Los impuestos a la propiedad, los impuestos a las ganancias o los impuestos al consumo? Entonces les pregunto, ¿qué les parece en términos de lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional? El mejor impuesto sería el de las ganancias, ¿no es cierto? ¿Ustedes pagan impuesto a la renta? Por lo tanto, ya está cubierto. Pero ahora les ponen un nuevo impuesto. ¿Cómo se llama el impuesto que han estado revisando estos días? Ya. ¿Y es un impuesto a la propiedad, a la ganancia o al consumo? Pero ¿a quién graba y qué graba? Casi les estoy tomando una pregunta por lo que han conversado estos días. ¿A quién graba? Tú me dices que graba el juego, pero tiene que grabar un sujeto. Al operador, por la ganancia del juego, por la actividad del juego, ¿por qué? Ya. Esa es una cosa que hoy no porque no es el tema al que yo he venido a hablar, pero es responder esa pregunta es muy importante para lo que ustedes hagan de aquí en adelante con ese impuesto. Y les cuento que si ustedes revisan las sentencias desde la época del Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan del Tribunal Constitucional que estableció que mientras la ley no estableciera, ellos ponían una tasa al impuesto? Década de los 90. Algunos todavía eran jóvenes, pero hubo una discusión en el Tribunal Constitucional. Desde esa sentencia hasta el día de hoy, yo les reto a que vean, y en las sentencias del tribunal no está claro si es un impuesto a la propiedad, al consumo, ¿a qué es? Al consumo está claro que no es. ¿Es a la propiedad o es a la ganancia? Algunos dicen que es al derecho de explotar. Pues sería la propiedad, ¿no es cierto? Es como si tuvieras una concesión, es un impuesto sobre tu concesión. Muy bien, eso no es materia de discusión aquí, deberían discutirlo. Porque cualquier cosa que se asemeje a los impuestos anteriores no va a funcionar mucho porque este es un nuevo caso. Pero está claro, asumamos por un minuto que no es al consumo, porque si fuera al consumo ya estamos hablando de una múltiple imposición muy fuerte sobre ustedes. Muy bien, ¿y qué más hay? ¿Qué otro impuesto van a pagar por estas actividades? Pero antes del selectivo, ¿van a pagar IGB o no? Ya, pero ese es el IGB en el proceso de creación del valor agregado, ¿correcto? Pero en la relación con sus consumidores, ¿van a grabar o no van a grabar con IGB? Ya, sí. La del selectivo. No me meto con el IGB todavía, porque tampoco es mi tema, pero le estoy soltando provocaciones para que cuando tengan la posición constitucional no la hagan tan simple. O sea, tiene que pensarlo bien para que su posición sea clara y distinta. Porque si las posiciones constitucionales, todo ciudadano cuando va a pagar algo tiene que preguntarse por qué lo pago conforme a la Constitución. Yo cada vez en la mañana que me levanto y me ponen un nuevo IGB, el IGB al Netflix, yo digo, ¿por qué lo tengo que pagar? Porque ese es mi derecho como ciudadano, porque es mi dinero, es mi propiedad que está yendo hacia el Estado. O sea, yo no estoy diciendo nada escandaloso, estoy diciéndolos honestamente lo que es. Entonces hay que preguntarse eso también. Pero vamos a lo que me interesa. El impuesto selectivo al consumo, por definición, es un impuesto que desincentiva conductas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿por qué es este impuesto? Si ustedes leen las normas que lo han creado, las discusiones, las conversaciones, las posiciones, algunos dicen que es simplemente porque tengo un deber de contribuir. Yo no creo eso. O sea, porque uno tiene un deber de contribuir, siempre está pagando lo que se le ocurra al Estado. Eso no es el deber de contribuir. El deber de contribuir sirve para financiar al Estado. Entonces la pregunta es si este impuesto va a financiar al Estado o no lo va a financiar.
Otros dicen que es un problema de igualdad, porque como hay un selectivo al consumo, ¿no es cierto?, para las actividades físicas, tiene que haber un impuesto al consumo para las actividades online, porque si no hubiera ese impuesto, habría una mejor situación de las operaciones en la práctica, o sea, las físicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han escuchado hablar eso? Se dice, muy bien. Yo creo que esa es una mala medición del principio de igualdad, porque el principio de igualdad parte de un presupuesto. El principio admite la diferenciación cuando hay un test de razonabilidad y proporcionalidad razonable. Y podrían ustedes construir un test de razonabilidad y proporcional para decir, este impuesto es una actividad nueva, es tecnológica, tiene otra manera de entenderse, no veo el problema. Y luego finalmente viene la lucha contra la ludopatía. Yo ahí tengo una posición bien compleja, he cambiado también. Me parece que el Estado no tiene por qué penalizar los errores de la gente o las decisiones de la gente. El Estado no puede, en mi opinión personal, esto es muy personal, no puede obligarle a la gente a ser como el Estado quiere que sea. Porque si la gente obliga a las personas a ser como el Estado quiere que sea, entonces no estamos en una democracia. Todas las personas tienen el derecho a vivir su vida como quieran. Por lo tanto, el Estado lo único que puede hacer es desincentivar conductas. La pregunta es, ¿los impuestos selectivos al consumo desincentivan conductas? Esa es la pregunta. En mi opinión, por todo lo que he estudiado, no desincentivan conductas. En mi opinión, ¿no? Hay otras maneras de desincentivar conductas distintas a los selectivos al consumo. De eso se ha estudiado mucho, pero en fin. Yo les dejo esas preguntas. Tampoco, yo creo que hay un déficit constitucional material en esta decisión. Esta decisión no ha sido pensada, en primer lugar, atendiendo a los valores de la Constitución, pero en segundo lugar, no ha sido pensada entendiendo a las propias sentencias del Tribunal Constitucional. O sea, ya ni siquiera estoy hablando fuera del marco de las sentencias, sino en el marco de las sentencias del tribunal. En mi opinión, este nuevo tributo no ha sido pensado. Muy bien. Entonces, ahí lo dejo. En esta parte podría hablar mucho, pero la verdad es que no quiero tampoco fastidiarles, porque mi idea era hacer como había acordado, una presentación reflexiva para que ustedes se vayan con insumos sobre sus propias posiciones y las conversen con sus asesores, en fin, con las personas con las que ustedes trabajan. Igual en el ministerio, que revisen, porque la norma todavía no ha salido. Entonces la pregunta es si no es mejor que la arreglemos antes de que salga. Que se pongan de acuerdo para evitar otra vez los perjuicios de los juicios, que son los peores perjuicios para todo el mundo. Los altera, a todo el mundo nos alteran los juicios, a mí también. Muy bien, vamos ahora, entonces, en mi opinión, es una nueva actividad, no estaba determinada. Ahora mi siguiente pregunta es, ¿cuándo se ha establecido el impuesto selectivo a estas actividades? ¿Hay realmente impuesto selectivo al consumo? Y mi opinión es que no hay. Pero para llegar a saber que no hay, necesito que todos compartamos una idea muy simple del derecho tributario. Creo que si compartimos esta idea, vamos a poder todos entender mejor la tesis que estoy planteando. Miren, cuando uno revisa una norma tributaria, acá, ¿no? Cuando uno revisa una norma tributaria, siempre hay 3 espacios en la norma. Esta es una clase, perdonen, de Derecho Tributario 1, para los que son especialistas, les ofrezco mis disculpas, ya están tosiendo de fastidio, pero voy a intentar no afectar o sea, lo he querido hacer muy sencillo para que se vea evidente esto. La norma tiene 3 partes. Tiene una hipótesis, así se suele llamar, en realidad se llama hecho imponible abstracto. Tiene un conector lógico entonces y una consecuencia jurídica que es el tributo. Más o menos, le digo yo a mis alumnos, si este hecho ocurriese en la realidad, entonces debes pagarle tanto al Estado. Esa es la estructura de una norma tributaria. Si este hecho ocurriese en la realidad, debes pagarle tanto al Estado. Fíjense los tiempos verbales. Que el hecho ocurra o no, no le compete al Estado, le compete a los ciudadanos. ¿Correcto? Por eso se llama hipótesis. De que ocurra o no ocurra, no le corresponde al Estado, le corresponde al ciudadano. Si este hecho ocurriese, entonces esto sí tiene que ocurrir. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Pagar una cantidad de dinero al Estado. ¿Okay? Toda norma de tributos tiene que tener la suficiencia para completar todo esto. Se llama la suficiencia normativa. Y la Constitución del Estado dice que esa suficiencia tiene que estar en la ley,
por lo menos nombrada. En los impuestos selectivos al consumo, en el Perú, los jueces lamentablemente han dicho que basta con que esté nombrado. Puede el reglamento completarlo, pero tiene que estar nombrada por lo menos. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos más o menos de acuerdo? Muy bien. Cuando uno dice que esto es una hipótesis de un hecho, ¿cuántos elementos tiene un hecho en la realidad? ¿Cuántas dimensiones tiene un hecho? 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene un hecho? 4 dimensiones, ¿no? Sujeto, materia, tiempo y espacio. La norma tiene que mencionar por lo menos estos elementos. El elemento personal tiene que decir quién realiza el hecho. Luego tiene que decir dónde se va a realizar el hecho. Tiene que decir cuándo se va a realizar el hecho. Y tiene que decir cuál es el hecho, o sea, qué. Por eso es que cuando uno revisa una norma de un impuesto, lo primero que se pregunta es qué, cuándo, dónde y quién. Si tú quieres saber si un impuesto existe o no existe, te preguntas qué, quién, cuándo, dónde, perdón, qué, quién, cuándo y dónde. Los 4 elementos del tributo. Entonces yo voy a preguntarme con ustedes si el tributo tiene estos elementos, sobre la base de lo que hemos conversado. Y una vez que ya sé los elementos, me voy al impuesto. Y aquí siempre te vas a tener 2 partes. La base, sobre qué grabas, y la tasa, el porcentaje de esa base. La base por la tasa es el impuesto. ¿Ok? Entonces lo tenemos todos claros. Disculpen si esto ha sido una mala repetición de lo que ya saben bien y digan, este señor ha venido a decirnos cosas raras. Pero si tú tienes claro esto, te vas a dar cuenta rápidamente cuál es el problema. Vamos a verlo. ¿Cuándo empezó esta historia? Con la única disposición complementaria modificatoria de la ley 31557, ¿se acuerdan? Ahí empezó la historia, que modificó la ley del IGB. Entonces vamos a ver qué hizo. Cambió un título, el título 4, para el título, ¿ah? Y ahora se llama medios de control y de pago. Cuando tú hablas de medios de control y de pago, ¿de qué estás hablando acá? Uy, pensé. ¿De qué estás hablando? ¿De la hipótesis o de la consecuencia? De la base imponible, porque es la forma de pagar el impuesto. Por lo tanto, esto es consecuencia, ¿ok? Segunda cosa, se modificó el inciso A del artículo 56 sobre el sistema para aplicar los impuestos. ¿Te explicaron cómo? Eso es otra vez base imponible. Si quieren retrocedo, están creando el impuesto, ¿ya? Están pensándolo. Entonces, perdón, están pensando el impuesto y están acá. Esto están haciendo. O sea, empezaron haciendo la base y no al revés. Sigamos. También incorpora nuevas normas. Ah, aquí ya van a ponerlo todo. Primero, el párrafo del artículo 51 sobre el nacimiento de la obligación. Otra vez, eso es un elemento de la obligación, la consecuencia. Seguimos en el lado derecho. Y por fin pusieron el inciso E del artículo 53 sobre sujetos. Eso sí es hipótesis. Entonces, recién establecen acá esto. Uy, perdón. Recién establecen acá esto. ¿Quién? Hasta ahorita estaban hablando allá. Ahora recién empiezan a hablar del quién. ¿Ok? Muy bien. Sigo entonces. El numeral 4 del inciso A del artículo 56 habla de la base imponible. Otra vez, la consecuencia. El tercer párrafo del artículo 59 habla sobre la determinación del impuesto. Otra vez, consecuencia. El tercer párrafo del artículo 63 habla de la declaración y pago. Otra vez, consecuencia. Entonces, el que hizo la norma se dedicó a hablar de esto. Pero se olvidó decirnos dónde. ¿Dónde es importante? Porque ¿dónde es el territorio del Perú? Oiga, pero esta es una plataforma en línea. Entonces, ¿cómo sé el dónde? ¿Sí? No tenía el dónde. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre? Eso sí podríamos entenderlo cuando ocurre la apuesta. Ya, está bien. O cuando se gana el dinero. Todavía no teníamos la base completada. Pero se olvidaron de decirnos qué está grabando. Porque quien hizo la norma pensó que cuando la norma hablaba de juegos de azar y apuesta, ahí estaba. Pero ahí no estaban, como hemos visto. Por lo tanto, la norma nació muerta. Un error.
voy a usar una mala palabra, perdón, una estupidez. Por no saber esto. ¿Me siguen? Ya. Si hasta aquí estamos de acuerdo, entonces puedo seguir. Mi conclusión entonces, no se grabó impuesto a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, porque faltaron los elementos de la hipótesis llamados dónde y qué. No existen. No dicen qué ni dónde ocurre. Y esto se corrobora con la propia norma, con la norma que lo modificó, el decreto legislativo 1644. Yo ni siquiera he ido a su documento preparatorio. Si ustedes leen el primer considerando, directamente lo dicen, que con la ley número tal, se creó el impuesto a los juegos de distancia, a los juegos, bla, 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 y se incorporó dentro del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo, regulado en la ley del impuesto general de venta y impuesto selectivo a juegos de distancia y apuestas deportivas a distancia. Ellos dicen que lo incluyeron. Si dicen, no obstante, la regulación resulta insuficiente para la aplicación de dicho impuesto. Hasta insuficiente puede decir que sí lo hicieron porque le falta cosas, le falta un reglamento. Bueno, pero el artículo 1 es más claro. El artículo 1 dice, el presente decreto legislativo tiene por objeto incorporar dentro del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Incorporar. Si tú incorporas, quiere decir que antes no había nada. ¿Ok? Entonces, el que hizo este decreto legislativo parecía que se había dado cuenta. Vamos a ver si se ha dado cuenta. Vamos, el decreto legislativo 1644. ¿Cómo modificó? El inciso E, el artículo 53 sobre sujetos del impuesto. ¿Ahí de quién está hablando? De los sujetos no domiciliados. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Qué ha puesto? El quién. Pero qué curioso, ¿no? Antes el quién estaba mejor. Ahora lo han reducido a los sujetos no domiciliados. Una locura. Segundo, el artículo 63, declaración y pago. Eso es consecuencia. El literal A del nuevo apéndice 4, que es porcentaje. Eso es tasa. También es consecuencia. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, solo quién. Pero lo han reducido. Pero incorporó nuevas cosas. Ah, incorporó. Segundo párrafo del inciso C del artículo 50 sobre operaciones grabadas. Ajá. Ahí podría estar. Pero si ustedes lo leen, es solo el alcance jurisdiccional. El dónde. Les pido que lo lean llegando. Cuando ustedes lean ese párrafo que han introducido, no han hablado del qué, han hablado del dónde, porque están viendo la base jurisdiccional, o sea, la jurisdicción donde se va a aplicar. Siguiente cosa, en el cuarto párrafo del artículo 61 sobre rango de tasas, otra vez consecuencia. Artículo 63 sobre declaración y pago, consecuencia. Y artículo 63b sobre sujetos no domiciliados, o sea, sobre los agentes que van a participar, consecuencia. ¿Ok? Muy bien, ya voy terminando. Antes de ir a mi conclusión, entonces vuelvo a mi ejemplo. Mira, era tan sencillo como plantear esto. Dijeron quién, lo cambiaron. Ahora lo han achicado. ¿Dijeron dónde? Sí. Incorporaron en el artículo 55 en el segundo párrafo. ¿Dijeron cuándo? No lo han dicho, pero se supone que cuando definen cuál es la base, están diciendo cuándo. ¿Pero han dicho qué cosa está grabado? No han dicho que está grabado. Si no hay un qué, no puedo grabarlo. Entonces, en mi opinión, ese impuesto está muerto. ¿Y un reglamento puede decir el qué? No. Un reglamento puede establecer sobre la base de los parámetros del qué, pero un reglamento no puede establecer el qué. Entonces no hay impuesto, amigos. Entonces mi siguiente pregunta con el mayor respeto es, ¿por qué se preocupan? ¿Quién les ha dicho que se preocupen? Porque todo esto se va a ganar. Porque está mal hecho. Se han olvidado del qué. Ahora voy a concluir y luego abrimos la conversación. Entonces el problema no es de quién, el problema es de qué. Porque la nueva ley reguló unas operaciones que antes no existían. Por lo tanto, si no existían, ¿cómo los metes en la vieja definición que expresamente se refería a los juegos físicos? No hay forma. Ahí no se aplica el principio de reserva de ley,
no puedes hacer una extensión. Recuerden que en vía de interpretación no podrás extender más allá de donde corresponde. Muy bien. Entonces, mi conclusión número 2. No se encuentra grabado el impuesto a los juegos a distancia de apuestas deportivas a distancia porque falta un elemento de la hipótesis, el qué. Punto. Segundo, ¿se ha alterado el quién? Estableciéndose solo la aplicación para aquellos operaciones, desarrolladas en plataformas tecnológicas explotadas por personas jurídicas constituidas en el exterior. ¿Ok? Entonces hay un problema además con la base del impuesto, ¿no? No quiero meterme a hablar de la base porque ya ese es un problema más sencillo de resolver, pero más difícil de entender, porque ustedes lo entienden muy bien. A mí me ha costado un poquito entenderlo. Cuando me he dado vueltas, he preguntado y he entendido, pero me parece que esa base está mal hecha. Porque esa base no está grabando ni consumos, ni propiedad, ni renta. Está grabando movimientos en redes. Y los movimientos en redes no son dinero. No por lo menos hasta el día de hoy. Y si no, pregúntenle a los dueños de criptoactivos. Mientras no se realicen, no son siquiera bienes. Son posibilidades de actuar. Son alias. Entonces, esa base ya tiene otro problema de constitucionalidad. Entonces, lo que he querido en esta reunión, disculpen si ha sido muy sencillo, o mejor dicho, muy simple para algunos, he querido revelar, porque a veces me encuentro con abogados, tributaristas, personas, he leído cosas, y ellos dicen que sí hay impuesto, y a mí se me horrorizan los cabellos. Porque lo mínimo que tiene que hacer un tributarista es tener los conceptos claros, ¿me siguen? Porque si tú no tienes los conceptos claros, no funciona. Esto, evidentemente, en mi humilde opinión. Ahí está mi correo. Por favor, si lo pueden anotar, si quieren preguntarme cosillas, alguna cosa, yo con mucho gusto converso con ustedes. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, los cuestionamientos que usted hace son muy razonables. Sin embargo, quería hacer tres precisiones, digamos, para enriquecer efectivamente, la capacidad contributiva se manifiesta a través del patrimonio, la renta, el consumo. Sin embargo, el MEF tiene una tesis, que es la imposición extrafiscal. Y ellos, a raíz de una sentencia del tribunal de hace muchos años, respecto a incentivar o no la actividad de juegos de azar en general, el MEF entonces sostiene que como esta es una actividad que el Estado no debe incentivar, entonces por lo tanto usa los tributos como un castigo. Bueno, yo les pongo esa palabra. Ellos dicen que es una imposición extrafiscal, ¿no? Entonces, como no hay que incentivar esta actividad, entonces hay que ponerle una imposición muy alta. Y obviamente, aceptando incluso esa tesis, tampoco pasa el test de razonabilidad, ¿no? Entonces, igual se mantienen los cuestionamientos, pero quería agregar a su exposición este punto, porque agradeceríamos mucho su opinión respecto a esa posición, ¿no? Un segundo tema es que efectivamente la ley 31557, a mi entender, bueno, no estuve presente ahí, pero estuve presente por el televisor con el canal del Congreso y se aprobó creo que a las 3 de la mañana. Gonzalo sabe mejor que yo el tema, y efectivamente cometió muchos errores, ¿no? Sin embargo, en su exposición no he visto que usted ha hecho referencia a la 32089, que es la ley de delegación de facultades, pero que no solo delega facultades para que posteriormente se publique el decreto legislativo 1644, supuestamente el selectivo de consumo de las apuestas, sino que también ahí se describe parte de la hipótesis de incidencia. También agradecería muchísimo su opinión al respecto. Y finalmente, efectivamente, la legislación o el marco jurídico de las apuestas, de los juegos de azar en el Perú es complicado, pero también yo le pido una reflexión sobre el régimen que existe en el Código Civil, porque si bien es cierto que las apuestas a distancia y las apuestas deportivas no terminan regulación antes de la 31557, en realidad nosotros los abogados que trabajamos en esto, en realidad decíamos que sí había una regulación, sino que una regulación general establecida en el Código Civil, donde incluso del Código Civil 84 y en el anterior
se mantiene un capítulo que regula esta actividad, estableciendo 3 tipos de juegos, ¿no? El regulado, el no regulado y el prohibido. Entendiendo que prohibido solo hay la carrera de caballos, una norma de los años 40, y la norma reciente sobre máquinas chinas. Entonces nosotros decíamos, bueno, si no está prohibido y no está regulado, entonces las apuestas deportivas y las apuestas a distancia están en el cajón de las no reguladas, que por lo tanto sí se pueden operar, pero que no tienen una relación específica, ¿no? Y ese marco jurídico, por ejemplo, nos servía para poder contratar con algunas instituciones. Le cuento así específicamente, y con esto termino. Por ejemplo, cuando se quería hacer publicidad con Facebook, Facebook nos exigía una licencia del país. Como no teníamos la licencia, entonces los abogados le hacíamos una breve explicación, un informe legal, indicándole, bueno, no tenemos licencia porque hay este régimen, Código Civil Peruano, ¿no? Muchas gracias, doctor. Voy a valorar muchísimo su opinión sobre estos puntos. Gracias, Constante. Muy interesantes tus comentarios. Los contesto así, al mejor estilo de un profesor, o sea, como me salga del alma. Entonces, le voy a decir así, ya si después, si me retracto en algún momento de mi vida, ya será peor de lo que... Mira, lo primero, yo creo que hay un problema. El problema es el siguiente. Los que somos tributaristas sabemos que la base de nuestro modelo parte en un momento. Se llamaba el profesor Constante, se llamaba Benvenuto Gliciotti. Hasta antes de Benvenuto Gliciotti, no entendíamos por qué se grababan cosas, solo porque había la fuerza del Estado. Eso enseñaban los profesores. Estoy hablando de la década de los 50 o 40 del siglo pasado en Italia. Benvenuto, bienvenido, escribe un tomo horrible, muy difícil de leer, que se llama La capacidad contributiva. Entonces Benvenuto dice, si tú quieres grabar a algo, tiene que ser algo que manifieste capacidad contributiva. Si algo no manifiesta capacidad contributiva, entonces no lo puedes grabar. Yo no puedo grabar, aunque quisiera desincentivar, por ejemplo, usar lunas, decía él, no puedo grabar tener lunas en mi casa. Entonces, a lo largo del tiempo se establecieron 4 formas de mostrar capacidad. Propiedades. Segundo, ganancias. Tercero, consumos. Cuarto, transferencias a través de sistemas electrónicos. Eso ha justificado el ITF, por ejemplo, u otros tributos que se graban por transferir cosas. Entonces, son 4 los tipos. Si estuviéramos en ese enfoque clásico, tendríamos que preguntarnos qué cosa está grabando en esa clase. Como es un selectivo al consumo, está grabando consumo. Acá no estamos, en el otro impuesto sí podemos discutir qué está grabando el otro impuesto, porque dice, ¿cómo es el nombre del impuesto? Es bien rimbombante. Tú no lo recordabas. ¿Impuesto cómo se llama? Juegos. Los impuestos a los juegos. No, pero es un poco más largo el nombre. Impuesto especial a los juegos a distancia, y que es importante eso, juegos a distancia y apuestas a distancia, ¿no? Ese impuesto no te dice cuál es su naturaleza. Tu constante, ahí hay que discutir cuál es su naturaleza. Pero este impuesto es selectivo. Entonces, si es un impuesto selectivo al consumo, tiene que grabar actos de consumo. No puede grabar otra cosa. Por lo tanto, el Estado, si me quiere cobrar, me tiene que decir cuál es el acto de consumo. ¿Correcto? Por eso es que es importante el qué. Y el qué se combina con el cuánto, o sea, con la base. Y cuando tú revisas la base, no te está grabando acto de consumo. Porque ¿cuál es el acto de consumo? Apostar es un consumo. Eso es lo que tiene que decir. En la ley. Así, o sea, ¿cuál es el consumo? ¿Es apostar o es apostar? ¿Es poner el dinero en la plataforma? ¿Qué es el acto de consumo? Ahí está una discusión materialmente de fondo. ¿Ok? Esa es mi primera cosa. Pero sigamos en el fondo. Se pueden grabar actos que no manifiesten riqueza, sí, pero tienes que saber qué son. Por ejemplo, en el Perú se graban las bolsas de plástico, el consumo de bolsas de plástico. ¿Qué estás grabando? El consumo. Entonces, cuando
cuando aparecen los fines extrafiscales, no quiere decir que no estás grabando algo que manifieste o una propiedad o un consumo o algo, sino que lo estás grabando a pesar de que no manifieste capacidad contributiva. ¿Sí me entienden? O sea, no es que estás grabando lo que quieras, estás grabando algo, pero ese algo ya no manifiesta capacidad contributiva. Por ejemplo, ¿qué estoy grabando cuando no manifiesta capacidad contributiva? ¿Estoy grabando un consumo de bolsas de plástico? Sí, pero ¿consumir bolsas de plástico manifiesta capacidad contributiva? No. ¿Y por qué la grabo? Porque hay un fin extrafiscal. ¿Sigue? Entonces, primero tengo que ver qué grabo. Porque no puedo grabar aires. No puedo grabar cosas que no existan. Tengo que ver qué estoy grabando. Entonces, eso para el otro impuesto. Pero acá está claro que grabo. Grabo consumos. Y además lo grabo selectivamente. Por lo tanto, el fin extrafiscal no es para justificar el tributo. Es para decir que a pesar de que no manifestara capacidad contributiva, yo lo puedo grabar. Pero eso no pasa en el caso de ustedes, porque ustedes me han dicho desde el comienzo que apostar manifiesta capacidad contributiva. Entonces, ahí está constante el problema del tribunal y el error de los abogados de las empresas de apuesta cuando vieron el proceso que hicieron. Porque ellos se dejaron llevar, yo debo confesar que estaba recomendado, se dejaron llevar por el sí, porque lo tengo que decir, yo sí creo en eso, o sea, creía, se dejaron llevar constante. ¿Por qué? Porque dijeron, es un fin extrafiscal. La pregunta es si un fin extrafiscal, ¿sí?, permite grabar hasta el ahorcamiento. Esa es la pregunta. ¿En qué momento ese fin, que es luchar contra la ludopatía, ya deja de ser, ya empieza a ser violatorio del derecho de propiedad? O sea, yo por luchar contra el cáncer no voy a prohibir una actividad a través de grabarla, porque eso sería violatorio del derecho de propiedad. Lo que yo tengo que justificar es por qué es alto. Pero en las sentencias y en otros documentos, lo que decía muy claramente es, lo grabamos porque es una actividad de ludopatía. Y eso es lo que está mal. Yo en esto he evolucionado, por ejemplo, no pensaba así hace 2 años, no te lo digo con honestidad. ¿Por qué he evolucionado? Porque yo creo que se está acechando mucho la libertad de la gente, del mundo. Y los ciudadanos tenemos derecho a hacer con nuestras vidas lo que queramos. Siempre que sea responsable. O sea, si yo soy ludópata, tendré que hacerme responsable de los castigos del Estado. Y el ministerio tendrá que buscar los mecanismos para luchar contra esa ludopatía. Pero el tributo no puede ser el mecanismo que ahogue el derecho de propiedad. No sé si logro pasar. Esto es más discutible, ¿eh? Acepto que te lo he contestado porque soy profesor, estoy discutiendo en una clase, no lo diría en público. Si esto está grabado y después sale, ya no es mi responsabilidad, pero estoy hablando con un profesor. Entonces, yo siento que ahí hay mucho que explorar. Yo creo que eso es en el fondo. Tu segunda pregunta dice, la 32089 delegó facultades. Sí, delegó facultades para establecer un impuesto, ¿no es cierto? Yo no la he puesto en cuestión porque no quiero hacer un juicio de relación entre el decreto legislativo y la ley. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces esos juicios te pierdes en la cuestión política, porque luego vas a ir, ¿no es cierto?, al Congreso, como la otra vez, a decirle, señores congresistas, ¿no?, nuestro decreto no cumple, y el Congreso dice, bueno, es inconstitucional, pero el tribunal le va a dar aire. Entonces, yo creo que el problema más grave no es ni siquiera el fondo, es la forma. Y por eso voy a tu tercera pregunta. Y esto es importante. Tu tercera pregunta sí es una pregunta bien complicada que quiere poner en cuestión mi tesis. Vamos a ver. Yo creo que el Código Civil establece la libertad de los ciudadanos para construir todos los actos que querramos. ¿Ok? Solo no podré hacer aquellas actividades que están prohibidas. Por ejemplo, yo no puedo donar órganos. Ahora sí puedo. Yo no puedo vender órganos. Por ejemplo, ahora sí se puede. Yo no puedo ejercer la prostitución. Pero no, yo sí puedo, pero no puedo incentivar actos de personas que se prostituyen. ¿No es cierto? Eso es lo que está penado. Entonces la pregunta es, ¿en el Perú existía alguna
pena para quien haga apuestas en línea? No. Por lo tanto, yo lo podía hacer. Entonces, la pregunta que tú haces es interesante. ¿Necesitábamos ir al Código Civil? No. En mi opinión, no. En mi opinión. ¿Sí? Porque el Código Civil no iba a entender este sistema. Esto está fuera del código. Pero, bueno, usemos el recurso. Había 3 tipos de actividades. Las prohibidas, esas estaban las permitidas. Entonces, la pregunta es, las reguladas y las no reguladas. La pregunta es, ¿esto era un juego regulado? Porque si tú me dices que es un juego regulado, pero no regulado, entonces mi tesis no tiene sentido. Aquí está, juegos de azar y apuestas. Esto es lo que graba la norma. La pregunta es, ¿el concepto de juegos del Código Civil incluye juegos de azar y apuestas? Sí. ¿No es cierto? Pero la pregunta es, ¿en los juegos no regulados podrían haber juegos de azar y apuestas? Si tú concluyes eso conmigo, estoy feliz. O sea, ¿los juegos de azar y apuestas que grababan con selectivo están en el Código Civil? Sí, evidentemente. Pero cuando el código habla de juegos, ¿incluye a juegos de azar y apuestas en plataformas electrónicas regulados? ¿Son lo mismo? No. Por lo tanto, tu tesis ayuda a mi posición, porque tu tesis hace bien en responder y darle, y está bien, en darle respaldo a la garantía que tenían las personas de realizar esas actividades, ¿no es cierto? Pero no interfiere en este concepto. Porque si interfiere en este concepto, yo lo tengo que pensar, pero hasta donde más. No sé si tienes ahí el Código Civil, la definición. ¿Alguien podría conseguirlo así rápido en el internet? Lo más pobre. Ustedes, ciudadanos del MTC. Alguien que me diga. ¿Qué artículo sería más o menos constante? 1942 o 1945. Pero basta con 1942. 1942 Código Civil. A ver si lo pudieran leer, por favor. Por el juego y la apuesta permitidos, el perdedor queda obligado a satisfacer la prestación convenida, como resultado de un acontecimiento futuro o de uno realizado, pero desconocido para las partes. El juez puede reducir equitativamente el monto de la aportación cuando resulta excesiva en relación con la situación económica. Ahí está, para mí está fuera de, o sea, mejor dicho, en los juegos en línea sí son esos juegos, pero no son estos que definía la norma. ¿Correcto? Ahora, según recuerdo, ningún juez del amparo, por lo menos ningún tribunal, asoció la definición de juego del Código Civil con esto. Nunca lo asoció. Pero ahora que ya lo han dicho, seguramente la defensa del Estado lo va a asociar. Pero yo creo que no es lo mismo, porque te repito, no ha habido, sí, ya termino, no ha habido una relación en toda la jurisprudencia que yo conozco entre ambos, pero están viendo que no calza, ¿no? Porque lo otro es un contrato general. Aquí está hablando de juegos de azar y apuestas. Ese creo que va a ser el reto de definición de lo que viene. Pero en mi opinión es lo siguiente, yo quiero ser ahí muy claro. Si esto ya estaba regulado, no había por qué establecer una nueva ley. Y al establecer una nueva ley están creando un nuevo supuesto distinto al que estaba en el impuesto colectivo de consumo, porque es una ley orgánica, en el fondo es una ley orgánica, porque está organizando ese juego y los límites en el Estado. Entonces, lo que debería hacer el Estado, en sugerencia, debería incluir, ahí donde dice están grabados los juegos de azar y apuesta, otro supuesto donde diga están grabados los juegos, los juegos a distancia y las apuestas a distancia. Si quiere el Estado arreglar esto. Y ahí ya lo arregla. Ahora, lo del no domiciliario y domiciliario es otro problema. Pero lo que pasa es que nos hemos enfocado en eso y nos hemos olvidado de los Entonces, yo les sugeriría que le pidan a los congresistas que en lugar de estar diciendo que se apuren en cobrar, que arreglen el impuesto. Porque yo insisto, el problema no va a ser ahorita, va a ser cuando hayan paros, cuando hayan respuesta de ustedes. Y vamos a estar, ¿cuántos años serán? 4 años, 5 años, en tensión, sin saber qué va a pasar. Y después de 5 años vamos a ver cuál es el resultado. Y vivir esa experiencia es bien complicada. Muy bien, les agradezco. No sé si habrá otra pregunta.